Tamers, ¿cómo les va? Bienvenidos a los Ex Antibody. Hoy vamos a ver una lista de predicciones de la futura banlist que está pues ya más que anunciada. Y aquí tenemos un puñado de cartas y también de decks que actualmente en el meta están causando una verdadera masacre y terror dentro de lo que corresponde a los jugadores de Digimon Card Game, no solo en el meta actual, sino también para aquellos casuales. Muchas cartas tech, muchas cartas que en ciertos decks son una verdadera locura y que de una u otra forma tienen que ser topados. Así que vamos a dividir esta banlist en tres aspectos. Ya saben que Digimon Card Game maneja baneos limitados a uno y también vamos a poner sugerencias. Baneos limitados a unos y sugerencias. Así que vamos a empezar, y una de las primeras cartas que creo que podrían estar baneando bajo mi humilde percepción es la legendaria Gravity Crush, porque vamos, no pagar memoria, ganar 2 de memoria para muchos decks, que en este caso estamos hablando por ejemplo del deck Mejidramon, que ya ni siquiera es un deck Mejidramon, es toda la pila Mejidramon. Y se puede jugar los pollitos Ex Antibody. O si no, se juega toda la pila Mejidramon y Galangmon X. Y se puede jugar al Galangmon Promo, al Medieval Galangmon y al Galangmon BT13. Es decir que es un motor que solo se está utilizando para reventarle al oponente. Y la Gravity Crush, repito, a veces me ha tocado duelos en donde el oponente está pegando, haciendo sus evoluciones, etcétera. Y yo digo, bueno, ya le paré mi Kaguyamon, ya le paré otro Digimon, no creo que pueda hacer nada más. No tiene memoria y de repente, ¡bang!, en el área de batalla me activa las 4 Gravity Crush. Imagínense ganar 8 de memoria porque sí, me parece un auténtico abuso y es una de las cartas que tendrían que estar baneada sí o sí. Ojo, aquí vamos a ver varias cartas de coste 0. Bueno, he puesto 2 en realidad, pero hay muchas cartas de coste 0 que sí o sí tendrían que estar baneadas, o ya como mínimo limitadas, pero de verdad tiene que estar baneada esta carta porque potencia mucho, al menos repito, al deck Mejidramon, lo lleva pero a los cielos y a la final te termina reventando. Ahora, otras 2 cartas que incluso fueron partícipes del ganador del torneo mundial de Digimon Card Game son 2 Tamers que vienen propiamente hablando de la pila o del motor Grace Novamon, Apolomon, Dianamon. Estoy hablando de Ko y Sayo, y también la Sayo y la Ko. Primero el Ko y el Sayo es un Tamer que va a ser Memory Setter. Y lo segundo de este Tamer es que te va a permitir seleccionar obviamente a algo que tenga pues Light Fan y Nightclaw en los trades para del tope de la pila meterlo debajo y encima de eso terminar ganando memoria y te permite evolucionar. Repito, el problema de estas cartas es que se utilizan como motor de pila evolutiva, haciendo pilas bárbaras, y que incluso ya vimos cómo Bandai limitó el combo que se utilizaba con Mirage Gaogamon allá por el tiempo en donde Mirage Gaogamon gobernaba, y los limitó el combo, es decir que no se podía usar estos Tamers en este deck, y aún así el deck seguía siendo sucio. Ahora, en cambio, la Sayo y Ko te gana memoria si activas el efecto de seleccionar el tope de tu carta de Digimon, meterlo debajo, y encima de eso te permite jugar uno de tus Digimon de la pila evolutiva gratis en el área de batalla para que hagas DNA Evolution. Entonces te acelera también muy fuerte, te da una consistencia en el deck bárbaro, y ya de por sí este deck con el combo, es decir con los efectos de los Digimon, te permite evolucionar lo que no está escrito, y los Tamers te potencian aún más. Entonces, ojo, aquí yo sí aclaro que no quiero ser injusto, pero obviamente en banear a los Tamers también sería matarte el arquetipo de Grace Novamon. Bueno, te quedaría el Sayo de Cyber Slot, pero vamos, que estos 2 son los que te potencian el deck de Grace Novamon. Yo creo que dentro del baneo podría hacerse que estos Tamers no se utilicen en ningún otro deck que no sea la pila evolutiva propia de Grace Novamon. Es decir, que si no juegas ni a Dianamon, ni a Apolomon, ni a Grace Novamon, no puedes utilizar esto también. Sé que lo que estoy diciendo está demencial, pero de verdad, gente, hay decks, por ejemplo, que te juegan la pila evolutiva de Grace Novamon, que no te van a banear el deck Grace Novamon, obviamente, pero con estos Tamers te potencian, y cuando tú dices, ah, mira, ve, está jugando Grace Novamon, te comienzan a bajar a Galangmon Promo, Galangmon Ex Antibody, te comienzan a bajar a Medieval Galangmon. Entonces, son motores
que se abusan y terminan pues poniendo para decks meta. Que repito, yo sé que en cualquier momento va a salir los genios del TCG y van a decir, no, es que tú lloras porque no le puedes ganar a este deck. Intenta ganarle a uno de estos decks, por ejemplo, que tú seas fanático del deck Galactic Mon. En mi caso, yo soy fanático del deck Zapato. Intenta ganar a uno de estos decks. No le puedes hacer ni cosquillas. Apenas, y si le pegas algo a la seguridad, si es que le quitas un check, ya es un triunfo. Créeme que es un triunfo. No, de verdad, son decks extremadamente abusivos. Y ojo, hay incluso decks que no solo juegan la pila evolutiva de Grace Novamon, sino van a utilizar la Gravity Crush, van a utilizar el Omnimonks Antibody. Es decir, es demasiada potencia y me parece también bastante injusto. Y ojo, que para los que juegan meta y se arman un deck meta y se enfrentan con una de estas bestias que incluso podríamos apuntar que son tier 0, la verdad es que es una auténtica barbaridad. Repito, me da pena porque si es que llegaran a banear a los dos Tamers, que difícil le veo la verdad, porque terminarían matando el motor Grace Novamon propio arquetípico. Eso sí no me gustaría que pase, pero debería haber una regla que no te permita jugar estos Tamers, al menos que vaya a bajar Dianamon, Apolomon y Grace Novamon, porque por el resto Tamers es verdaderamente injusto. Un Digimon que ha estado verdaderamente sucio a la hora de ser jugado dentro de lo que corresponde al meta actual de Digimon Card Game ha sido el Garudamon X Antibody, principalmente con la receta Mehidramon pila evolutiva / Pollitos X Antibody. Y es que el Garudamon X te da una consistencia brutal porque te permite reciclar cartas del trash directamente a la mano. Y bueno, aparte del efecto de la seguridad que tiene esta carta, que si se activa el Undulation se trashea el tope de la seguridad, este deck te puede acabar en 2 turnos. A veces ni siquiera necesita 2 turnos, simplemente con una pila y todo bien armado te pueden reventar. Y el gran problema es que este Garudamon me ha pasado en duelos que termina reciclando las cartas, se termina poniendo las cartas en la mano y de repente a lo que te das cuenta, a lo que parpadeas, ya ves 2 Oriumones parados en el área de batalla de level 6, porque recuerda que pueden activar efectos para spamearse. Ves 2 Oriumones ahí y de repente te terminan reventando todo lo reventable. En serio, me parece extremadamente abusivo y yo creo que es uno de los Digimon que debería ser baneado, porque en serio, me parece muy sucio su efecto a nivel de Digimon Card Game, especialmente para los jugadores competitivos, porque prácticamente nada pueden hacer contra el deck Mehidramon Pollo, salvo el caso Zebriken, pero que muy raro es. Aquí, les repito, sí estoy yendo bastante por la yugular de muchas cartas, pero que, bueno, es sugestivo de verdad. Me parecen abusivas estas cartas. Ahora, Tamers, les pido una disculpa a los jugadores del deck Imperial Dramon. Ojo, para mí es uno de mis Digimon favoritos. Obviamente estamos hablando de un prota de Digimon Adventure 2. Pero hay un Tamer de este deck que me parece extremadamente abusivo y que no solo potencia al deck y lo lleva al meta, sino también que los efectos, en serio, son una verdadera locura. Y estoy hablando de el Davis y el Ken. Este Tamer es pero tan abusivo que como efecto no solo te permite jugar un Bimon o un Gusanomon, un Bormon en el área de batalla, sino que además de eso, si terminas haciendo DNA Evolution, que obviamente vas a hacer, incluso tienes hasta el legendario Paildramon de Partition, que es por DNA Evolution, pero si haces DNA Evolution, siendo uno de los decks de DNA Evolution más rápidos, te termina trayendo 3 cartas de la pila. Es decir, es una carta extremadamente destructiva, es demasiado potente. Me atrevo a decir que incluso es hasta más agresiva que los mismísimos Marcus Daemon de Shangri-Mon. Que ojo, yo odio a Marcus Daemon en el deck Shangri-Mon, pero con el Davis y el Ken, no, de verdad, aquí Bandai se ha pasado. Sé que me pueden decir, oh, vamos, exageras porque solo es para el deck Imperial Dramon, pero son estas cartas que hacen que estos decks se vuelvan tan tops, se vuelvan tan poderosos, se vuelvan tan abusivos con otros decks. Y repito, sé que van a venir a decir que no, es que no sabes ganarlo, pero no, de verdad, cuando juegas con un tier 1.5 y le peleas a este deck tier 1, tú estás tranquilo, le estás dando batalla y de repente, sí, hice DNA Evolution, trashea 3 cartas y cuando tienen 2 o 3 Tamers, olvídate que te van a masacrar
quitándote cartas. Y repito, me parece muy abusiva la carta. Pero no sé qué piensen ustedes, Tamers. Déjenme saber en caja de comentarios. Pero de verdad, en predicciones voy directo a la yugular por muchísimas cartas que me parecen extremadamente abusivas. Y bueno, Tamers, estas 5 cartas son las que yo apunto que se puedan banear. Y espero que aunque sea a la Gravity Crush la topen, porque de verdad está demasiado poderosa. Del resto de cartas podríamos pensar incluso hasta que se pueden limitar, pero sí me parece que son abusivas. Ahora vamos con las posibles cartas limitadas, y una de esas cartas puede ser el Ucomon de BT16. Sigue siendo bueno, buscador, spameador raiding area, y encima un check gratuito de porque sí que te termina dando al oponente. Porque este Ucomon evoluciona, sube, pega, se deletea, braiding area o busca y listo, pare de contar. Sus 3 efectos, que prácticamente serían eso, están muy bien pues desencadenados, por así decirlo. Y para decks que son rápidos, pues son cartas obligatorias. Como por ejemplo hay combos que juegan 4 Ucomones BT16, un Ucomon promo, Analog Youth, y todo es spameo y tú te quedas con cara de pero carajo, deja de evolucionar un momento, porque es demasiado abusivo. Pero puede ser una de las limitadas para esta nueva ban list. Otra carta que debería estar limitada es la tech máxima por excelencia, es el Medieval Galanmon, que vamos, esta carta va en cualquier deck. Juegas amarillo, métele Medieval. Juegas azul, métele Medieval. Juegas Royal, métele Medieval. Juegas Mehindra, métele Medieval. Es decir, todo va Medieval. Incluso en los torneos regionales y en los talks que he hecho, prácticamente el 70% de los decks que se pueden revisar tienen a Medieval Galanmon de cualquier manera. Ojo, la carta es buena, pero es una tech muy incondicional, por así decirlo, para cualquier deck que puedas jugar, que yo creo que sí debería limitarse. Por ejemplo, actualmente uno de los decks más potentes, el Mehindra barra Galanmon, tiene 2 Galanmon promo, 2 Galanmon BT13 y 2 Medieval Galanmon. Y obviamente no todos estos Galanmones tienes la posibilidad de bajar un play. Pero carajo, el nivel de deleteo y el nivel de control son una auténtica barbaridad. Me ha pasado que muchas veces tengo el dominio de la partida y basta con que te bajen un Medieval para virarte todo. Claro está que para los jugadores competitivos esto puede ser un poco injusto, pero en serio, gente, de verdad, a nivel de jugadas, si tú vas con un deck arquetípico que medianamente ha llegado al 1.5, puedes estar ganándole la partida y de repente un Medieval Galanmon te gira todita la batalla. Por eso les digo que es una carta que bajo mi criterio no debería ser baneada, porque sigue siendo una carta buena, pero sí debería estar limitada para parar un poquito el combo. Hay decks que juegan hasta 4 Medieval Galanmon y constantemente es deleteo, y me parece extremadamente abusivo, en especial para los decks que spamean Digimons, como por ejemplo el deck Digipolice o el deck Sakuyamon. Que repito, o sea, Sakuyamon te juega token con la X Antibody. Uy, estaba el Medieval, te fregaste, empieza el deleteo. Entonces, por eso repito, o sea, son cartas muy abusivas que creo que sí deberían pararlas un poquito, con la limitada obviamente. La siguiente carta que debería estar limitada es la Tropical Venom. Una carta que, si bien se utiliza más en decks verdes y que no hace mucha bomba, por así decirlo, en Digimon Card Game, todas estas cartas que son de coste 0, bajo mi criterio deberían estar limitadas y si es posible baneadas, porque son extremadamente abusivas, ya que las que no han sido tocadas se pueden acumular hasta 4 y hacer unas verdaderas monstruosidades a nivel del juego. La Tropical Venom es una de ellas porque al main le da un delation a uno de los Digimon del oponente y obviamente si se deletea, tú ganas 2 de memoria. Entonces hay muchos decks verdes, por ejemplo, que redirigen ataque, como el deck Tyrant Kabuterimon, el deck Dinomon o algún otro tipo de deck que pueda golpearte, que pueda hacerte algo para que tu Digimon se termine deleteando. Repito, es una carta muy abusiva y ojo, yo estoy en contra de las opciones que cuestan 0, porque en serio no te va a dar ningún tipo de escarmiento usarlas y verdaderamente te pueden tumbar todo lo que tengas en el campo. Repito, me parece abusivas y yo creo que sí deberían ser tocadas, aunque sean limitadas. Lo mismo la Gravity Crush, ¿no? A mí sí me gustaría que le baneen porque esta es ganar 2 porque sí.
pero sí deberían tocarlas, aunque sea limitarlas, porque son demasiado abusivas. Otra carta que debería estar limitada, bajo mi criterio, es el Wargreymon de BT21, el Wargreymon de la pila Megidramon. Ojo, que si tú juegas el Megidramon arquetípico, es decir, el deck puro, se resiente. Digamos que no es tan poderoso. Yo creo que con un deck 1.5 sí podrías darle pelea. Incluso me atrevería a decir que podrías hasta ganarle. Pero hablando del meta, esta carta te ayuda mucho a combiar, porque te evoluciona pues así. Obviamente pagas costo, pero ¿qué? Por cada 10 cartas te reduce el costo de evolución del Megidramon. Y a veces te puede llegar hasta por 0. Y claro, el problema está en el combo en sí, ¿no? El Megidramon ataca, en off attack, on delation, Guilmon Rush, la Speed evolutiva Guilmon. Otra vez tienes al Wargreymon, cae encima, ganas toda la memoria, pegas. Es decir, es un combo vicioso muy abusivo, que va a estar pegando constantemente. Y repito, o sea, es una carta extremadamente abusiva, es una carta de mucho potencial a la hora de poder pegarte, de poder reventarte. Y debería estar limitada porque, ojo, para el deck Megidramon y que utilice Stage como el Galanmon BT13, como el Galanmon Promo, Medieval Galanmon, pues es prácticamente un caldo de cultivo para que le revientes al oponente, porque constantemente atacas, evolucionas, te deleteas, on play, deleteas, otra vez pila. Entonces me parece que es una carta que sí debería estar parada, la verdad. Está muy fuerte, quizás termine matando al Megidramon, o por lo menos que la limiten en algún combo muy abusivo para el meta actual. La siguiente carta es para el deck Sakuyamon, y estoy hablando de la Taomon de BT17, que ojo, aquí también podríamos hablar de la Taomon Ace, pero creo que la Taomon de BT17 es mucho más agresiva, porque cuando evoluciona te permite activar una carta plugin, y como efecto de carta tiene Barrier. Pero la cosa está en el efecto heredado, porque en el efecto heredado, por ejemplo con Sakuyamon y Sakuyamon X, cuando atacas te activa una plugin. Entonces el potencial que tiene la carta, ya de por sí las Sakuyamones te spamean las plugin. La X te spamea la plugin y encima te juega un token que te revienta porque viene con Rush. Y ahora en el When Attacking te puedes spamear otra plugin. No, es que me parece demasiado. Creo que esas cartas están demasiado potentes y debería sí estar limitada. Repito, la Ace también, pero bueno, la Ace en el efecto heredado solo te baja menos 4000 a un Digimon. Así que ya, digamos que es pasable, ¿no? Pero la de BT17 no, me parece demasiado abusivo. Demasiado. Yo creo que sí debería ser tocada esta carta. La siguiente carta limitada va a causar mucha polémica, es uno de mis Digimon favoritos y también una carta favorita incluso en su época de salida. Yo dije que esta carta va a estar increíble y que todos deberíamos tener, aunque sea una comprada. Pero el potencial que se ha visto en el deck Royal Knight es lo nunca antes escrito. En serio, esto es una barbaridad. Y sí, estoy hablando del Omnimon X Antibody. Para resumirlo rápido y no darle tantas vueltas a los defectos, que a estas alturas ya todos lo conocemos, esta carta en el Royal pues te borra prácticamente todo lo que estés en el mapa. Recuerda que su efecto es seleccionar una carta, el resto de cartas se deletean y también lo puedes mandar al botón del deck esa carta. Así que sí, o sea, te deletea, te manda al botón, te golpea. Es una carta extremadamente completa. ¿Cuál es el problema? Que si tú lo juegas en algún otro deck que sea de pila evolutiva, el coste de evolución es altísimo y tienes que obviamente tener a un Omnimon dentro de esta pila evolutiva para que este Digimon, el Omnimon X Antibody, evolucione pues de manera legal, podríamos decirlo. Mientras que en el Royal, jugarlo es un chiste. Jugarlo es reírte en la cara de todos los jugadores. Es así, ¿sabes qué? Toma, on play, saca todo. Tenías 3 Digimon, sácalos, bórralo y tú dices, bueno, se me acaba de ir toda la pila, al siguiente turno lo puede absorber, que por cierto ya voy a poner otra carta limitada que evita que Yggdrasil lo absorba, pero que debería estar limitada y que tú dices, bueno, al siguiente turno es todo, y cuando de repente golpea y tú, carajo, ya, o sea, maldita sea, por favor, para. Pero de verdad, es una carta que es extremadamente poderosa y que no debería estar tan potente. Ojo, personalmente no creo que la limiten ni que la topen, porque es una carta muy jovencita dentro del juego. Sin embargo, podrían sí limitarla en combo con los Royal, o incluso limitar la opción que hace que sea verdaderamente abusiva. ¿Y cuál es la opción? Pues obviamente
de Last Guardian, una opción que evita que tu Omnimon X sea absorbido o Omnimon sea absorbido por Yggdrasil. Principalmente estoy hablando del combo de los Royal, porque igual esta carta principalmente se juega en los Royal, no suele jugarse tanto en otro deck que no sea Omnimon. Es decir, o tienes el deck Omnimon arquetípico o tienes el deck Royal y solo ahí lo juegas. En otros decks, si utilizas por ejemplo un deck, por ejemplo Wargreymon rojo, que casi ya no se juega, junto con Omnimon, el que te da Blitz por ejemplo, y el Omnimon ex Antibody nuevo, no vas a usar esta carta. Pero en decks arquetípicos que se enfoquen en Omnimon, esta carta es una barbaridad. La protección que le da esta carta al deck está brutal. También podríamos hablar de la otra opción de los Royal, pero es prácticamente matar al Royal porque es un buscador. La otra opción le sirve bastante al Royal, y yo creo que el Omnimon X y The Last Guardian limitadas ya sería un parón para este tremendo deck, que repito, los Royal, guiño guiño, no son mis favoritos. Ya saben que yo muero por los Royal Knights, no solo en el lore sino también en Digimon Card Game, y obviamente parar estas cartas sería un acierto importante, porque el deck Royal en estas 2 temporadas prácticamente del meta actual sí que ha venido a reventar a los oponentes. Extremadamente abusivo, la verdad. Ahora, Tamer, vamos con sugerencias y simplemente cartas que podrían toparse para ser limitadas principalmente, aunque yo pienso que no las van a tocar, pero igual una de esas es Guilmon Rush. Sé bien que en los combos abusivos actualmente, por ejemplo la pila evolutiva de Mehidramon, este Guilmon Rush ha potenciado pues una barbaridad, especialmente para volverlo a jugarlo. Como tiene Rush, vuelves a hacer pila evolutiva, baja el Wargreymon de BT21, vuelves a pegar, pero se enfoca a esto, ¿no? Igual en otros decks, como por ejemplo Galakmon, no es tan potente, por así decirlo, el Guilmon Rush, casi que ni se usa, y yo por eso creo que no van a topar esta carta. Sakuyamon ex Antibody, es verdad que es una carta muy agresiva, muy masiva, y por eso Sakuyamon está en el meta, en el tier 1. Y una de las cosas que a mí más me molesta de la Sakuyamon no solo es de activar tus opciones, sino también el token que te juega. Ya te viene directamente a reventarte. La Sakuyamon de por sí puede ya pegar con Security Attack +1, y en un turno tranquilamente te hacen el OTK y te acaban con todo. Ahora, limitar o banear a la Sakuyamon X es matar el deck directamente. Entonces, bueno, tal vez exageré, ¿no? Pero, o sea, jugar solo una Sakuyamon X en el deck Sakuyamon es pararlo, pero de frenón el combo. Entonces, no sé, también es una sugerencia, es algo que los Tamers quieren. Y que bueno, repito, o sea, yo creo que con la Tabomon sería más que suficiente, porque ya por lo menos le paras el spameo enfermizo de plugin que tiene. Pero puede ser también una candidata a la limitada o al baneo. Y por último, a Rasterdramon Superior Mode, que este sí es uno de los más raros que le veo, porque si bien a Rasterdramon se está jugando en decks rojos y morados, por ejemplo el deck Hero, que es tier 1.5, se lo juega en decks Mehidramon tier 1 actualmente. Lo puedes meter en cualquier deck tech que tengas rojo morado para poder reventar. Es una carta muy fuerte, pero de todos estos, a la Rasterdramon es al que menos creo que vayan a tocar, porque no es tan abusivo, hablando de la premisa de que te puede dar la vuelta directamente a la partida. Sin embargo, puede ser también un candidato. Tenía más cartas, pero sinceramente elegí yo las que más creo que están extremadamente agresivas. Pero ya sabes, Tamer, que en este canal tu opinión es lo que cuenta, y te leo en caja de comentarios qué otras cartas te gustaría que sean baneadas, o si estás de acuerdo con mi lista de baneos. Repito, hay muchísimas cartas que tienen que ser paradas, y uno de esos son la pila o motor Mehidramon y el motor de Grace Novamon, que verdaderamente está rotísimo.